Mis queridos hermanos, muy buenos días. Sabéis que la Biblia nos llama a ser santos, nos llama a santificarnos, nos llama a que nos santifiquemos, como seguidores de Cristo. Sabéis también, porque si habéis oído ese vídeo en concreto, qué opino yo, qué es un santo, qué es un mártir y a quiénes hemos de considerar santos y mártires como cristianos, como aquellos cuya comisión es amar al prójimo. Primero de todo, pues, habríamos de considerar santos a aquellos que amaron a su prójimo y que lo amaron por seguir el camino de Cristo. En este año en el que nos encontramos, 2020, se cumple el 40 aniversario de la tortura cruel y asesinato salvaje, 17 tiros le pegaron en un matadero de las afueras de La Paz, del sacerdote jesuita español Luis Espinal. Lluís Espinal en catalán, Lucho Espinal, como se llamó una vez adquirió la nacionalidad boliviana, o Lucho Sanpueblo, como lo bautizaron algunas de aquellas personas que lo amaron en su país, en el país por el que él decidió morir. De hecho, escribió en algún instante que otorgaba más carta de naturaleza morir por un país que haber nacido en él, porque lo de nacer no depende de nosotros, pero comprometernos con un determinado pueblo, como él hizo con el pueblo boliviano, sí que dependía de él. Luis Espinal nació en el año 1932 en un pequeño pueblo de Cataluña. Entró pronto al seminario. Sus padres murieron cuando él era joven. Se hizo jesuita. Se dedicó a escribir poesía durante su juventud. Se doctoró posteriormente en 2 licenciaturas. Quiero decir, escribió la tesis de fin de licenciatura en 2 de ellas. Y se dedicó sobre todo al género audiovisual. Fue guionista, productor de documentales, amplió estudios en Italia, recibió premios, participó en algunos programas de televisión española y a raíz de uno de ellos, que le censuraron, él decidió abandonar no solo ese programa, sino también, gracias a un contacto que tuvo, España. Se fue a Bolivia y nunca volvió a su país natal. En Bolivia fue una persona muy activa, no solo en el medio audiovisual, pues también produjo y colaboró en programas, escribió libros sobre cine, más de una decena, estaba involucrado en videoclubs, en cineclubs, era crítico cinematográfico, dirigió periódicos, participaba en la radio y no se preocupaba de otra cosa que de apoyar al pobre. Fue solidario con las reivindicaciones del pueblo seguidor de Cristo desde una de las pobrezas mayores. Bolivia era el tercer país más pobre de América, tras Haití y Honduras, y se solidarizó, incluso en huelga de hambre, con las esposas de algunos mineros y con mineros que pedían una mejor condición de vida. La voz profética de Lucho Espinal por los pobres, por los desheredados, por aquellos que no tenían nada, cuando en el poder se sucedían dictaduras brutales, dictaduras sustentadas en la corrupción, aunque bueno, cualquier gobierno desde una perspectiva cristiana es corrupto. Decir gobierno corrupto es un oxímoron. Ya, si dices gobierno, es corrupto. Es como decir desierto seco. Si es desierto, es seco. Es lo mismo. Desde una perspectiva cristiana, no hay gobierno sano. Y Lucho Espinal tenía tal carisma, era tan querido, se involucró tanto en la defensa del pueblo boliviano, que esto era intolerable para las capas de poder. Así que un día, cuando salía del cine, de ver una película y regresaba a su casa, fue secuestrado, llevado a un matadero
torturado y asesinado. Fueron miles de personas las que acudieron a su sepultura y actualmente su memoria sigue muy viva en Bolivia. Aquí no es tan conocido, aunque desde luego instituciones como Cristianismo y Justicia ya sacó hace muchos años un cuaderno sobre él, y este año, que es el 40 aniversario de su muerte, ha vuelto a reeditar sus oraciones a quemarropa, pregàries a boca de canó, en la versión catalana, de uno de los pocos, si no el único libro que Luis Espinal, escribió no dedicado al cine. Me gustará en algún momento, igual que haré con otros santos mártires de nuestra época, asesinados, como Monseñor Oscar Romero, como Camilo Torres Restrepo, como el cura Gaspar García Laviana, como Ernesto Cardenal, como todas aquellas personas que ciertamente habríamos de remarcar que no tenían que haberse sumergido, algunos de ellos, Lucho Espinal no lo hizo, Luis Espinal en ningún momento, que quede claro, que nadie dude, pero algunos de ellos, de los que he mencionado, cometieron el error de querer ver en una alternativa política la solución al sistema, la solución a la corrupción, la solución a la degradación del pueblo, la solución a los problemas del pueblo. Lo quisieron ver en un bando político. Ahí pecaron de inocentes, porque en la política de este mundo no hay solución ninguna. Algunos, los mejores, podrán poner parches, pero cuando el poder está detrás, mis queridos hermanos, os lo digo, yo que he conocido a muchos de poder cerca, los ensoberbece y ya no ven otra cosa que mantenerse en el poder. Pero Lucho Espinal ni se metió en luchas violentas, ni dejó de ser profeta de su pueblo. Este sacerdote jesuita, que es mi hermano, que fue asesinado, que fue torturado, merece ser conocido. Podéis encontrar en la página de Cristianismo y Justicia folletos como este, en español, folletos como este, que yo me he fotocopiado, Luis Espinal, gastar la vida por los demás, que es una frase suya, donde encontraréis más información sobre su vida. Estos son palomas, si escucháis, que tengo aquí al lado moviéndose. También tenéis en YouTube, si ponéis Luis Espinal, encontraréis un par de documentales sobre su vida y su obra con testimonios de personas cercanas a él, y es muy recomendable. Hoy es domingo, mis queridos hermanos. Espero que estéis en casa. Espero que después de ir a la iglesia, que después de hacer vuestras oraciones, tengáis tiempo para compartirlo en vuestra familia. Y yo os animo a que veáis uno de esos vídeos, a que podáis leer en internet la vida de Luis Espinal y comprenderéis por qué es importante, porque es un testimonio de fe y porque es un santo que no podemos olvidar. Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, espero que paséis un muy buen domingo.